Muy buenas tardes. Le damos las bienvenidas a este encuentro desde el equipo del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario CLAIS. Les damos la bienvenida a este encuentro donde vamos a compartir los avances en la investigación, procesos de instalación del aprendizaje y servicio solidario en las políticas públicas, un análisis uruguayo y argentino. Queremos compartir con ustedes los objetivos de esta investigación, que fueron sistematizar los procesos de instalación de la pedagogía del aprendizaje a servicio solidario en los sistemas educativos nacionales, en el caso de Uruguay y Argentina, mostrando su evolución histórica, permitiendo estudios comparativos y la multiplicación de estos procesos en otros contextos. Contarles que esta investigación se inició en el año 2019, en el mes de noviembre, y que está coordinado por el doctor Javier Lacida, el licenciado Felipe Míguez y el doctor Daniel Giorgetti, quienes nos van a acompañar en esta presentación. Compartimos con ustedes también que esta investigación formó parte del programa de promoción del aprendizaje aprendizaje de servicio solidario en Uruguay, y estuvo liderado por un equipo de investigación que está integrado por la profesora Nieves Tapia en la Dirección General de la Investigación, la coordinación del programa de promoción de aprendizaje a servicio solidario, la profesora Alejandra Cativiela, Enrique Ochoa como director ejecutivo de CLAIS, investigador responsable en el eje Argentina, el doctor Daniel Giorgetti, como ya lo mencionamos, investigadores responsables en el eje Uruguay, el doctor Javier Lacida y el licenciado Felipe Míguez, y en la coordinación operativa de la investigación que les habla Marianela Fernández. Este proceso de investigación, como les contábamos, integró procesos de análisis, diseño, análisis documental y entrevistas. Este foro que estamos compartiendo en esta tarde es el insumo final, este encuentro es el insumo final para el tercer capítulo de esta investigación, y durante la tarde de hoy vamos a compartir dos espacios. El primer espacio tiene que ver con la presentación de los principales resultados de la investigación y luego una mesa, un panel de análisis en referencia a la misma. Entonces, bueno, simplemente repasar los objetivos de este encuentro. Hoy vamos a presentar las principales conclusiones y las recomendaciones de esta investigación a cargo de sus protagonistas, y luego a analizar y reflexionar acerca de los procesos de instalación del aprendizaje y servicio solidario en las políticas públicas educativas de Uruguay y de Argentina. Queremos agradecer especialmente en esta instancia el apoyo que hemos tenido de parte de la Organización de Estados Iberoamericanos, agradecer a su representante permanente en la oficina de Montevideo, Sandra Rodríguez. También queremos agradecer los saludos, especiales saludos que recibimos del presidente del CODICEN, Robert Silva, quien no nos puede acompañar en la tarde de hoy, pero saluda especialmente esta instancia. Bien, le doy la palabra en este momento a la directora de CLAIS, a los investigadores que van a dar paso a los resultados de la investigación. Quiero presentar en este momento al doctor Daniel Giorgetti, que es el investigador responsable de la investigación en el eje argentino, quien fue responsable del capítulo denominado Procesos de instalación del aprendizaje a servicio solidario en las políticas públicas argentinas. Daniel Giorgetti es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencias Sociales por Flaxo y licenciado en Historia. Es docente de grado y de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales, de Ciencias Económicas y de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Moreno y en Flaxo, Buenos Aires. Daniel también dicta el Seminario de Derechos Humanos y Políticas Públicas en Buenos Aires, es codirector del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, donde desarrolla proyectos de investigación y dirige proyectos de extensión universitaria. Fue consultor en el Ministerio de Educación de la Nación y es subsecretario de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También trabajó en organizaciones de la sociedad civil y participa como capacitador en CLAIS. Bienvenido, Daniel, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Marianela. Buenas tardes. Bueno, es un placer estar compartiendo este espacio con todas y todos ustedes.
para ser muy breve, porque el tiempo que tenemos es limitado y hay tanta gente interesante para escuchar, yo les voy a compartir la investigación que estuve desarrollando a partir de unas pequeñas diapositivas de PowerPoint y cerraré con algunas conclusiones para ser así sintético. Entonces, en principio, vamos a ver si esto funciona, porque no siempre. Bueno, me avisan si no funciona. En este caso, entonces, estoy presentándoles la investigación que hice sobre aprendizaje y servicio solidario en las políticas públicas de Argentina. Algunas cuestiones preliminares que quiero señalar tienen que ver con que, bueno, en cualquier investigación uno se enfrenta a los conceptos involucrados y a cómo desbrozarlos y problematizarlos. En este caso, el concepto de aprendizaje y servicio solidario resultaba un desafío porque no solo es un concepto de método, de pedagogía, etcétera, sino en la investigación se traduce como una unidad cognitiva y una construcción política. Su propia enunciación y su propia utilización significaba una especie de declaración de principios y de ubicación en un contexto político determinado, que fue el que llevó adelante el programa que tuvo distintos nombres, como ahora voy a mencionar. Así que el análisis de este concepto y cómo se construye, inclusive el componente solidaridad que se va sumando y que va tejiéndose a partir de las experiencias locales y latinoamericanas, en particular, lo dota de una riqueza específica. Por otro lado, otro elemento es la idea de instalación que estaba presente en el programa original y en el proyecto. ¿Qué sería instalar? ¿Quiénes están instalando esto? Y ahí hay una serie de actores sociales que es importante que identifiquemos, como lo voy a mencionar a continuación. El método empleado, en este caso tampoco teníamos una gran posibilidad de hacer como, no podíamos hacer una investigación de doctorado, esta fue una investigación acotada, entonces el método que se privilegió es la selección y revisión de materiales publicados, de documentos y archivos no publicados, las entrevistas con informantes significativos de cada uno de los procesos, de cada uno de los momentos, la visita y la presencia con algunos de ellos en los lugares de trabajo, y una cuestión que estoy mencionando ahí al final y que me parece significativa, es que como en toda investigación que sea antropológica, uno tiene que reconocer en qué lugar está posicionado respecto a la misma como investigador, y en este caso, bueno, para mí era una relación muy cercana, porque yo estuve participando de distintas instancias, y si bien después mi camino académico siguió por otros circuitos, otros caminos también, si vale la redundancia, esta relación personal era un desafío en dos aspectos. Primero, porque al estar tan cerca, unas veces hay cosas que no ve. Son emociones o recuerdos que uno tiene que poner distancia como investigador para poder visualizar mejor. Y en segundo lugar, que bueno, uno recrea momentos que vivió, especialmente como probablemente casi todas las personas que nos están escuchando y quienes han participado en investigación, indudablemente, uno se implica afectivamente en estos proyectos que tienen mucha sangre, mucha energía, mucho tiempo, de docentes, de estudiantes, de directivos, directivas. Entonces, esta emotividad también hay que ver cómo uno la maneja, y me parecía importante sentarla a la hora de poner la investigación para que esto sume y no limite. Espero efectivamente haber podido hacerlo. Y el resultado escrito que ustedes podrán leer, o en el caso de algunos casos lo han leído, dará cuenta o no de lo mismo. Segunda cuestión, un elemento que se destaca al hacer el análisis, y lógicamente, no solo porque mi formación de base tiene que ver con la historia, sino porque las políticas públicas de Argentina transitaron distintos momentos en los cuales esta propuesta pedagógica se fue instalando y se fue consolidando, entonces marca claramente etapas. En primer lugar, se pueden identificar los orígenes, una época casi
valga la onomatopeya similar, casi épica, por el carácter que tuvieron las participaciones, por las pocas personas rentadas que había en un espacio ministerial y por cómo se fueron sumando en una trama tanto las docentes y los docentes que desarrollaban proyectos, como especialistas de carácter internacional, muchos de ellos del modelo estadounidense, que había sido una referencia en los primeros tiempos, cuanto especialistas y académicos argentinos, ¿no? Entonces, los orígenes es un primer momento de constitución, pero donde ya aparecen las primeras líneas. Después hay un momento muy claro en la constitución del Programa Nacional Escuela y Comunidad entre 2000 y 2001, donde hubo recursos y donde ya se sentaron las bases de un modelo de trabajo que permitió la consolidación y la comprobación por parte de las autoridades educativas de la eficacia, traducida en números, hay tantos informes que lo reflejan. Después de la profunda crisis que había al final de 2001 en Argentina y durante 2002, hay una etapa en que se reformula el programa como Programa Nacional de Educación Solidaria. Entre 2003 y 2010 se advierte una etapa, claramente un paquete que funciona con ciertas características y se va consolidando. En cuarto lugar, la evolución de ese programa en una etapa donde se reduce, tiene también menos acceso, digamos, a la centralidad de las decisiones políticas del ministerio y menos recursos que en la etapa 2011-2015. Y finalmente, en la etapa 2015-2019, que es hasta donde se consideró, hubo una etapa donde también una reducción significativa y donde el programa pasa a depender de otras instancias dentro de la estructura del ministerio, pero sin embargo continúa, mantiene, y hay dos o tres elementos como la propia, podríamos decir aquí, entre comillas, militancia de las docentes y los docentes y directivos y directivas, así como la relación con jurisdicciones provinciales, que esta es una característica muy particular del diseño federal de Argentina, donde muchas instancias, muchos programas provinciales y muchos liderazgos en cada provincia los sostienen también. Ese es el marco cronológico. Voy ahora a una diapositiva que quizás es un poco sobrecargada de información, pero la voy a pasar brevemente como para que tengan el marco y voy a ir después a las conclusiones. Entonces, en el análisis, además de lo cronológico, están ciertos focos puestos. Por un lado, en las decisiones y la planificación del aprendizaje servicio solidario en la política pública. Por otro lado, los componentes que ya forman parte de esa estrategia. Entre ellos, el premio presidencial, las publicaciones con objetivos, publicaciones son reimpresas y que de alguna manera también dan cuenta de la profundización de esa línea y el éxito en la respuesta de sus destinatarias y destinatarios, la capacitación y las distintas características que esta capacitación adopta en cada etapa, los seminarios internacionales, que son como un punto clave, que significan, por un lado, la confirmación del apoyo local, por otro lado, la relación internacional y las referencias, y al mismo tiempo, en algunos casos, y por la presencia de referentes de la academia, bueno, claramente una confirmación del camino que va llevando a aprendizaje servicio solidario. La articulación con las autoridades provinciales, mencionada recién, pero que además tiene un foco en la construcción de una red de referentes, que eso le adjudica una gran solidez y un diálogo que fortalece al programa, a los respectivos programas, claro, estoy hablando. La dialéctica inicial, yo le llamé, es una situación dialógica que tiene que ver con que el programa se enuncia desde el ministerio a partir de referencias internacionales y a partir de la convicción de quienes lo dirigen, principalmente de la profesora Nieves Tapia, pero a su vez se nutre de las experiencias que va recogiendo ya desde fines de los años 90 y en los años posteriores de las propias escuelas, de los propios institutos y en algún momento también de las propias universidades. Hay una construcción
de la teoría y una construcción de la política a partir de la práctica que es muy significativa en este proyecto. O sea, está la cuestión desde la política pública y está la respuesta desde el sistema educativo, las comunidades educativas, casi podríamos decir, porque estaban dotadas como hasta de este carácter. Finalmente, cómo el aprendizaje y servicio solidario se implica en las normativas, en la ley de educación. Entonces se hace núcleo en la propia legislación. Y otro elemento central es la vinculación con la sociedad civil, que va a tener desde el principio. La gestión es muy interesante cuando uno hace el análisis, porque el equipo del programa de educación solidaria y ya el programa de escuela y comunidad tiene una composición poco común en algunos programas del ministerio porque incorpora, por ejemplo, gente de la sociedad civil con experiencias territoriales, etc. Incorpora un vínculo por ese lado. A su vez incorpora personas experimentadas en los pasillos, vamos a metaforizar, del Ministerio de Educación, que es complejo, es amplio y que conoce hasta las particularidades de los presupuestos para saber obtener recursos de una partida u otra. Y esa habilidad es también un recurso que suma a la capacidad del programa de no solo contar con ciertos presupuestos, sino disputar en los lugares, en las partidas que correspondía a otros. Y una construcción política que este programa, a través de sus partes y con el liderazgo de la profesora María Nieves Tapia, también evidencia. Por otro lado, en cuanto a hablar de los actores, estamos hablando de funcionarios que han participado, de docentes y directivos, de líderes de aprendizaje y servicio, que se han constituido en líderes comunitarios, en muchos casos, pensar en algunas escuelas cuyos nombres propios enseguida hilvanan referentes que después participaron en distintas instancias de la difusión de aprendizaje y servicio, pero en ese momento era el referente de resistencia, el referente de tal lugar, etcétera, etcétera. Los referentes provinciales, los referentes de las organizaciones de la sociedad civil que se suman ya desde el primer momento, un cuadernillo sobre lo comunitario y la relación con organizaciones de la sociedad civil, y los referentes académicos, que también con distintas relaciones brindan su apoyo, participan en los seminarios, hacen sus aportes que están en los escritos y en las publicaciones. Hay un montón de elementos de evaluación e impacto en los que no me voy a detener ahora, y voy a cerrar hablando un minuto, dos como mucho, de algunas conclusiones. Por un lado está claro que el aprendizaje de servicio fue incorporado como un dispositivo exitoso a las políticas públicas de Argentina. Esto tuvo que ver con esa composición, con esa particularidad, que a su vez consideró objetivos políticos más profundos que los meros del aprendizaje, como a toda política educativa corresponde, y que hablaba de una cultura de la solidaridad, de una propuesta pedagógica que además, y en los textos, etcétera, se profundiza como una filosofía y que va permeando distintos sectores. La especificidad del programa, un equipo, como decíamos, tan particular, con esas características, el liderazgo, obviamente en la trayectoria de María Nieves Tapia, como lo he mencionado, pero también cómo se suman a ese liderazgo otros referentes de equipo, cómo se suman algunos académicos de prestigio, inclusive después algunos de ellos ministros, como el caso de Daniel Filmus o el caso de Juan Carlos Tedesco. También en la etapa de transición, al principio, cuando el programa se denominaba Escuela y Comunidades y estaban referentes de otras líneas políticas, como el ministro Eliach o el ministro Delich. Estas continuidades también tienen que ver con liderazgos y acuerdos. Los dispositivos que yo mencioné como enunciados de esa estrategia fueron indudablemente útiles. Por ejemplo, el premio presidencial, para visibilizar también a esta gente que no estaba premiada como en un certamen deportivo, ¿no? Esto es significativo también. Los seminarios y su importancia, la capacitación, las redes de referentes, los vínculos con la sociedad civil. Ese componente de dispositivos indudablemente funcionó muy bien. Los resultados están harto documentados, así que no me voy a detener en ello. Algunos aparecen en nuestra investigación.
Quiero mencionar la cuestión identitaria que aparece en esto, es decir, hay una identidad de ser parte como de un movimiento, no lo es tal en términos precisos, pero sí hay como como un reconocimiento de estamos en esto, estamos en la misma, que se hacía muy visible en los seminarios internacionales y que reconocen todas las personas que he consultado y que he entrevistado para este trabajo. Estos valores y un cierto compromiso militante, que inclusive en las capacitaciones con docentes de algunas jurisdicciones se veían como novedosos. Pero ustedes qué distintos que son, qué compromiso tienen, algo como que marcaba el equipo. Esto indudablemente tenía que ver con esa marca de identidad y tenía que ver con ese vínculo que se establecía. Ya mencioné lo dialógico, no lo voy a repetir aquí. Queda para analizar la autonomía que el programa tenía dentro del ministerio, en qué medida pudo contribuir, frenar, sumar, especialmente cuando el programa después encontró limitaciones de tipo presupuestario. Y quiero hacer un último comentario, más allá de que no me he dedicado especialmente al tema universidades, que ameritaría una investigación propia, porque es muy rico y muy interesante, pero en cierto modo fue discontinuado a partir de la última etapa del programa de educación solidaria. Pero quiero detenerme en estas últimas palabras para hablar de lo que yo denomino habitualmente como un colectivo difícil de medir, que tiene que ver con esa identidad que yo les mencionaba previamente, que es el conjunto de quienes comparten la mirada del aprendizaje y servicio solidario. Esto incluye a jóvenes que vieron la experiencia y que después sintieron que en su vida esto las y los modificó de distintas formas, a docentes y académicos que incorporaron la propuesta pedagógica, inclusive a quienes lo promovían activamente, a miembros de organizaciones sociales que descubrieron que esta herramienta era significativa, no solo como socios y socias comunitarias de los proyectos, sino también desarrollando una modalidad de aprendizaje y servicio que se hizo práctica en muchas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hay un crecimiento fecundo que también sería interesantísimo investigar a partir de seguir esas trayectorias de vida y de registrar dónde están estas personas ahora y cómo siguen activas, y que confirma la oportunidad de estas políticas públicas que incorporaron el aprendizaje-servicio y nos dan una cara menos medible, pero naturalmente sustanciosa de la evaluación de estos programas. Con esto me despido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu análisis, resumen. La publicación de esta investigación en breve estará disponible para todos quienes nos acompañan en el canal de CLAIS. Saludar a las personas que están saludando allí en el canal de CLAIS, desde Uruguay, desde Argentina, desde Mendoza. Continuamos con esta presentación, resumen de la investigación, y le damos paso ahora a los responsables del capítulo de la investigación Procesos de instalación del aprendizaje-servicio en las políticas públicas uruguayas, licenciado Felipe Míguez y al doctor Javier Lacida. Bienvenidos a ambos. Les cuento un poquito sobre ellos. Felipe Míguez es economista, está finalizando su maestría, es consultor en programas de educación y desarrollo, trabajó en el equipo del Banco Interamericano de Desarrollo y luego en el desarrollo del modelo de formación dual de Ánima, la organización. Hoy es consultor de UNICEF, de CAF y en centros educativos. El doctor Javier Lacida es doctor en Educación y magíster en Ciencias Sociales. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República. Es profesor en el Departamento de Educación de la Universidad Católica del Uruguay, investigador en áreas de evaluación y gestión educativa. Además es asesor y consultor a nivel nacional e internacional y es autor de libros y artículos en sus áreas de especialización. Actualmente, Javier Lacida se integró al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay. Bienvenidos, Javier y Felipe. Muchas gracias, Marianela, y gracias por la invitación y por el espacio para poder compartir el trabajo, que para mí personalmente fue mi primera aproximación a la metodología de CLAIS, así que bueno, espero que sea de aporte las conclusiones que fuimos sacando. Quiero hacer breve uso de la palabra para hacer foco en dos componentes de la investigación.
uno que tenga que ver más con el relato cronológico de CLAIS en Uruguay, simplemente para ir señalando la aparición de los distintos componentes de la estrategia de instalación, y después hacer foco en ellos brevemente para pasar a lo más sustantivo, que tiene que ver con la comparativa entre Argentina y Uruguay, aprendizajes y desafíos que esto deja. El proceso de instalación de CLAIS en Uruguay puede diferenciarse o partirse en 3 etapas bien claras y que fueron, creo que explican un poco y muestran algunos elementos claves de su proceso. El primer proceso o periodo está asociado entre 2002 y 2007, es un proceso fundacional en el cual a través del Centro de Voluntariado Uruguayo se canalizan las primeras experiencias de aprendizaje y servicio solidario, y tiene 2 proyectos puntuales durante el 2002 y el 2004, proyecto que se llama Aprendiendo Juntos, que nuclea a 30 escuelas de Montevideo y del interior, y esto ya es un elemento bien importante para Uruguay, aquellas propuestas educativas que logran salir de Montevideo y también tener interacción con el interior, es un valor agregado bien importante. Y allí se empiezan a ver algunos elementos claves desde el comienzo. El primero son los vínculos que se generan con ANEP y con la dirección institucional de la educación en Uruguay. A partir de ahí se empieza a constituir lo que en la investigación llamamos estrategia bottom-down, es decir, una consolidación fuerte a nivel institucional que después respalda la implementación concreta en las experiencias de los centros educativos. Durante este proceso, 3 elementos claves se destacan, que después van a acompañar la estrategia más de largo plazo de CLAIS. El primero se comienza con esta idea de formación de formadores, que después van a ser quienes lleven adelante y acompañen las implementaciones concretas. Se hacen 8 publicaciones que recopilan la experiencia. Este es otro elemento que ya un poco Daniel recuperaba de la experiencia argentina, este afán que tiene CLAIS por documentar lo que hace y por dejar respaldo para quienes implementan, sustento teórico de la metodología y de la propuesta pedagógica. Y a su vez empieza un proceso bien importante de validación de ANEP para la implementación de los proyectos. Cabe destacar que CLAIS en Uruguay comienza en nivel primaria, es decir, en las escuelas, por eso ahí la relevancia de esto. El segundo proyecto que toma CBU en este proceso se llama Proyecto Aprendiendo Juntos, fortalecimiento de la educación y de la comunidad a través de acciones de aprendizaje y servicio. Y esencialmente la implementación es la misma, lo mencionamos particularmente porque aquí es donde empieza a pasar a educación media, son 10 escuelas y 10 centros de educación media, y hay un documento metodológico donde se plantea la estrategia, donde queda muy claro esta lógica de bottom-down, dado el organigrama institucional de la educación pública uruguaya. CLAIS tiene el acierto de empezar a conseguir las validaciones necesarias desde arriba hacia abajo para llegar al centro con todas las alianzas y con todos los apoyos necesarios para un paso que nosotros detectamos como fundamental, que es la adhesión voluntaria, y así se expresa en este documento, de los docentes. Es decir, el docente no se le impone el aprendizaje de servicio, sino que elige participar, y esto es un elemento bien clave. Esta primera etapa termina con un hito fundamental que va a ser parte de la estrategia también, que es el primer premio de educación solidaria, donde se convocan centros, se comparten experiencias y se premian no uno, sino varios centros o proyectos en función de algunos criterios que se pautaron. Acá lo más relevante es la validación y el reconocimiento que implica para la propuesta el apoyo que recibe el Ministerio de Educación en este premio. El segundo periodo tiene que ver con una etapa de debilitamiento. Ahí cambia un poco el apoyo que CBU recibe de parte del Estado. Entonces se empieza a debilitar la implementación desde un lugar que centre y nuclee las experiencias, y aparece un actor clave en esta historia de CLAIS en Uruguay, que es el Centro de Formación y Cultura Rural, el Chajá, que también por contactos con CLAIS Argentina va a tomar la metodología y la propuesta pedagógica para trabajar desde su propia propuesta, e incorpora ahí muy fuertemente componentes, obviamente, de trabajo rural, por el objetivo de la institución, pero además de educación no formal, que es bien interesante también cómo la propuesta pedagógica va trascendiendo fronteras de formal a no formal.
Lo que sí se detecta también son varios centros y personas que han quedado, digamos, enganchadas a la propuesta a través de las formaciones, que en sus propias prácticas, y sin necesariamente ponerle el nombre de aprendizaje y servicio solidario, implementan lo que vienen aprendiendo en base a las publicaciones que mencionamos, tanto uruguayas como argentinas, y a las capacitaciones. El último pedido tiene que ver con la decisión concreta de la instalación de la oficina en Uruguay. Y acá destacar algunos apoyos claves y algunos elementos que nos parecen muy importantes. El primero es el apoyo de OEI, que no solo abre sus puertas para la instalación de la oficina, sino que además, como se recupera de los testimonios de los participantes, era una validación muy importante llevar el sello de la marca OEI como respaldo. Entonces, este también es un apoyo fundamental para poder hacerlo. Y lo clave que identificamos en este proceso es la capacidad de apalancarse en las experiencias anteriores, es decir, quienes fueron contando al MEC, ANEP, la experiencia de aprendizaje y servicio solidario no tenían que explicar de cero, sino que recuperaban de experiencias previas y se reencontraban con gente que ya conocía la propuesta y era muy fácil de incorporarla y traerla de vuelta. Ahí el hito son dos que marcamos. Uno es la fundación, donde hay un evento en la torre ejecutiva, que participa el ministerio en sus más altas planas, y eso es como un hito relevante de fundación y de acreditación y validación de la propuesta desde las esferas más altas del sistema educativo. Y también se empieza a atender una red de aprendizaje y servicio solidario en Uruguay, que va a ser como el sostén de la experiencia y que va a permitir que se multiplique la experiencia. Participa Chajá, como ya mencionábamos, Fe y Alegría, y se incorpora la Universidad Católica. Y acá el último hito quizás como de maduración institucional es el 2017, cierra con una evaluación externa hecha por una consultora, que más allá de los resultados que son muy buenos, ya el pedir una evaluación externa es un símbolo de mucha maduración, ¿no? Ahí se da cuenta de 4.500 personas que fueron capacitadas en alguna de todas las ofertas que hacía CLAIS, 47 centros con los que se trabajaron, a donde se accedieron a 6.900 estudiantes, ¿no? Eso da cuenta un poco de la potencia de CLAIS en Uruguay. Esto en cuanto a una lógica cronológica. Si uno quisiera hacer una lógica más transversal, destaca 5 componentes claves, que ya lo fuimos mencionando, entonces quizá que paso un poco rápido. Pero el primero es, entendiendo componente como un conjunto de actividades en función de un objetivo. El primero es el de las capacitaciones, es decir, da un soporte a docentes que implementan, soporte teórico y práctico, pero además aproxima a nuevos docentes, y es muy fácil vincularse con la metodología y la propuesta, porque está ahí el material y las capacitaciones. El apoyo a los centros es otro elemento fundamental. Ahí el referente institucional como figura que se crea ha sido destacado por todos los testimonios como muy fundamental para la implementación concreta en aula de los docentes, es una guía muy clave. El concurso de educación solidaria como hito de reconocimiento y visibilidad de CLAIS, un espacio muy potente para atender redes, es decir, proyectos que se conocen, que intercambian y que van generando sinergias muy positivas. La red uruguaya de CLAIS como facilitador de la extensión de la red, y los productos de conocimiento que son para todos y en diversos momentos el proceso cronológico se identifican como un respaldo para la implementación, que están ahí, que son siempre respaldo y posibilidad de acceso a quienes quieren conocer la propuesta pedagógica y difundirla. Entonces, esas dos lógicas son las que pautan nuestra investigación y que dan paso a lo que son las conclusiones y una potencial comparativa entre Uruguay y Argentina. Muchas gracias, Felipe. Damos paso a Javier Lacida. Buenas tardes. Bueno, yo sobre la base de los componentes, las etapas y los actores que mencionaba Felipe, nosotros identificamos en el caso uruguayo y después los comparamos en un par de intercambios con Daniel Giorgetti en Argentina, algunos aprendizajes claves del proceso de implementación del aprendizaje y servicio en Uruguay. Destacamos 3 aprendizajes. Primero, la combinación entre organizaciones de la sociedad civil y
las autoridades del gobierno de la educación, distintas autoridades en distintas etapas que encuentran formas de colaboración, formas de trabajo en conjunto y hacen posible que se empiece a trabajar y se continúe trabajando en aprendizaje y servicio en Uruguay. Esto es similar en Uruguay y Argentina. Hay una segunda característica en la cual encontramos una diferencia importante en el proceso uruguayo y el proceso argentino. Por un lado, tanto en Argentina como en Uruguay, identificamos de parte de los actores compromiso y persistencia de los centros educativos más allá de los avatares, el compromiso, el estímulo que hubiera desde las autoridades educativas. Hubo etapas, como contaba Felipe, de fuerte apoyo e impulso y etapas de debilitamiento. En ambas, tanto en Argentina como en Uruguay, los centros que habían empezado a trabajar, incluso ahí en los testimonios era muy interesante, la transmisión de un centro a otro, la transmisión entre educadores, lograba darle permanencia a los esfuerzos, aunque los apoyos fueran escasos. Ahora, el inicio del proceso en Uruguay es claramente, y utilizamos un término en inglés porque es el que se usa el más común en la literatura, fue claramente top-down, fue un proceso desde arriba hacia abajo. Fueron CLAIS y las autoridades educativas que propusieron, invitaron, animaron. Y a partir de eso inicia un proceso en el que los centros adquieren capacidad y fuerza propia. En el caso argentino, CLAIS y las autoridades, cuando deciden comenzar a desarrollar una política, que además alcanza un grado de desarrollo y de consolidación institucional más fuerte, también es anterior a Uruguay, encuentran un grupo grande de centros que ya venían trabajando de manera más o menos explícita en aprendizaje y servicio. Por eso decimos que el proceso argentino es, igual que el uruguayo, tiene compromiso y persistencia fuerte de los centros, pero es un proceso bottom-up, es un proceso desde abajo hacia arriba. Y en los dos países encontramos que fue posible el desarrollo de una iniciativa con estabilidad, con centros muy comprometidos en el aprendizaje y servicio, y diseño de políticas educativas, de componentes de políticas educativas orientados en esta dirección, por una combinación que aportó ahí centralmente CLAIS de una propuesta pedagógica, herramientas muy prácticas para implementarlas y alianzas muy fuertes para llevarlos adelante. Pasamos, Felipe, por favor, a la siguiente lámina. Y nosotros, para terminar, queríamos señalar 3 aportes que nos parece que el aprendizaje y servicio le hace a desafíos que hoy tiene la política uruguaya, la política educativa uruguaya, que está entrando en una nueva etapa. Primero, nosotros observamos que el aprendizaje y servicio constituye una experiencia efectiva de reforma curricular en los 2 niveles en que es importante, que son decisivas las reformas curriculares modernas, el de los tomadores de decisión y el de los centros educativos. Ahí hoy en el mundo hay una moda, siempre en educación hay modas, hoy una de las modas fuertes es aprendizaje basado en proyectos. Nosotros encontramos que las experiencias de aprendizaje servicio constituyen una experiencia de aprendizaje basado en proyectos de los centros, para usar una palabra también de moda, que significa una disrupción viable. Porque es muy fácil hablar de disrupciones, el problema es que la disrupción
genera conflicto y puede hacer fracasar las iniciativas. El aprendizaje servicio es una disrupción que funciona, que se va incorporando progresivamente a la cultura de los centros. Uno de los entrevistados nos decía sobre aprendizaje basado en proyectos, se habla y se hace mucho turismo pedagógico, se van a visitar experiencias de otras partes y se hace poco. Segundo aporte de aprendizaje y servicio a los desafíos de la política educativa uruguaya. Fue muy claro del conjunto de experiencias de entrevistas que hicimos, que la experiencia entusiasma, convoca y genera capacidades locales. Fortalece a los centros. Los centros hacen cosas que de repente no se imaginaban que eran capaces de hacer. Lo hacen en Uruguay a partir de propuestas que vienen de CLAIS y de las autoridades educativas, pero que después adquieren velocidad y fuerza propia. Y para terminar, el aprendizaje servicio enriquece las relaciones entre escuela y comunidad, que es un desafío fuerte en Uruguay, en donde la escuela culturalmente, históricamente, tendió a desarrollarse a partir de ella misma, con una cultura fuerte, propia, que es lo que hacía que le agregara valor, que ofreciera experiencias de aprendizaje a los estudiantes, pero diferenciándose del centro. El aprendizaje servicio aporta temas que le dan relevancia a los aprendizajes y que posibilitan la construcción de diálogos significativos entre escuela y distintos actores de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a nuestros 3 investigadores que compartieron los principales hallazgos de la investigación. Vamos a pasar ahora a un panel de invitados especiales de análisis que va a estar moderado por la magíster Olga de las Heras, actual consejera de la Administración Nacional de Educación Pública en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Voy a presentar a Olga. Ella es maestra en educación común e inicial, maestra directora, maestra inspectora de zonas, en la zona de Soriano y Río Negro, supervisora regional en la zona litoral, nacional e inspectora técnica del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Profesora en educación media, secundaria y UTU, titulada en geografía y formación docente. Realizó asesoramiento en el proyecto de mejoramiento de la calidad educativa pública, de MECAEP, en el año 2005, trabajó en el Centro de Voluntariado del Uruguay como consultora experta en la implementación de la metodología de aprendizaje y servicio solidario en el marco de un proyecto con la Embajada de Japón. Es magíster en educación por la Universidad Católica del Uruguay, fue coordinadora académica del posgrado y la maestría en didáctica para la enseñanza primaria en el IPES entre los años 2008 y 2015. En el año 2015 lideró el curso para tutores virtuales en el IPES, fue tutora en el curso de directores del IPES también, realizó el curso virtual de formación de promotores en aprendizaje y servicio solidario, fue tutora de aprendizaje y servicio solidario en 5 instituciones educativas durante los años 2015 y 2018, y fue tutora virtual en 5 cohortes del curso de aprendizaje y servicio solidario que realiza CLAIS en acuerdo con MEC. En la actualidad, Olga de las Heras es consejera del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Le damos la bienvenida a Olga. Adelante. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Perfecto, Olga, adelante. Buenas tardes. Bueno, para mí es un placer estar en esta instancia de este foro con un tema tan convocante como es escuchar a los investigadores en lo que han hecho, tratado de sistematizar, y lo lograron muy bien, de toda esta trayectoria que se ha realizado tanto en Argentina como en Uruguay. Cuando uno lee la investigación y además los escucha, muchas cosas, principalmente en lo que a mí me corresponde, vienen a mi memoria de todo el recorrido que se ha hecho en Uruguay, que ha sido un proceso muy, pero muy interesante.
Así que agradezco esta oportunidad porque también soy como un testimonio, digamos, en que viví la interna de este proceso que han contado y que se ha vivenciado desde los distintos testimonios que participaron de esta investigación como informantes clave, y que ahí nos han dado muchos insumos para seguir pensando, reflexionando y analizando en lo que corresponde al próximo capítulo que tiene esta investigación. Agradezco, bueno, un saludo muy especialmente a todo el equipo de CLAIS, tanto de CLAIS de Argentina como de CLAIS de Uruguay, que para mí es un placer, a pesar de que estamos a la distancia a través de una pantalla, pero estar en esta, digamos, cercanía virtual, aunque así fuera. Y bueno, y a los compañeros que compartí con ellos muchos años de trabajo, compañeros tutores, y a todos los colegas que están del otro lado de la pantalla, de los centros educativos que están dentro del programa de apoyo, y aquellos que no están aún y que quieren integrarse. Y bueno, también gracias también al equipo técnico que hace posible que estas instancias, el equipo técnico me refiero a todo lo que es el apoyo informático para que podamos estar en el aire en este momento. Bueno, el panel que viene a continuación tiene como, digamos, este objetivo principal de plantearnos nosotros desde toda la narrativa y de todo este recorrido cronológico y las apreciaciones que aparecieron también cualitativas de este proceso, llegar a un punto de análisis y reflexión, que sería muy interesante desde el punto de vista de personas que lo han, pueden aportar de distintos lugares, como en el caso de Adriana Aristimuño, desde el planeamiento educativo, desde Ignacio Hernández, que fue para nosotros muy importante apoyo cuando estuvo aquí, por eso hablaba al principio Nieves Tapia, de que está en ambas orillas, Ignacio, y bueno, y la bienvenida también a Baroni, porque se incluye también en este grupo. Así que vamos a comenzar escuchando también de parte de estos integrantes del panel, qué apreciaciones también tienen con respecto a lo que corresponde a lo que es la reflexión y análisis de lo que hemos podido percibir en esta primera presentación. Luego tendríamos unos 15 minutos y luego tomaría algunas ideas centrales en lo que corresponde de las 3 exposiciones, tanto en las cuestiones que son comunes o también en las cuestiones que hay algunas diferencias o podríamos acordar. Así que empezaríamos en el orden de Ignacio en primer momento, y después seguiría Adriana y por último Gonzalo Barón. Así que les doy la bienvenida e iniciamos este panel. Muchas gracias, Olga. Es un gusto compartir este encuentro. Gracias, Nieves Tapia, por la invitación. Y en este sentido, la cuestión de los mitos fundantes tiene un lugar especial en esta historia en las 2 orillas, y tiene que ver con también el empuje y el espíritu de innovación y de compromiso con la educación y con determinados valores para una visión de la vida que Nieves Tapia ha tenido a lo largo de toda su trayectoria, y en ese sentido la institución CLAIS y los programas desarrollados en Argentina y en Uruguay tuvieron esa impronta y ese nivel de compromiso y en un sentido también de un alto impacto y de una contribución generosa a la educación y a los sistemas educativos de nuestros países. En ese sentido, a mí me gustaría hacer 4 o 5 reflexiones muy breves. Me parece que lo importante estuvo presentado ya por las 3 excelentes presentaciones que acabamos de escuchar. Me parece que fueron concluyentes, ¿no? Y muy completas. El primer comentario quizás comparativo, ¿no? Esta generosidad de la vida también que me permitió estar en
en Argentina, a nivel nacional, en la ciudad de Buenos Aires, acompañando la iniciativa de las escuelas solidarias y del aprendizaje en servicio solidario, y luego en los años entre el 2014 y 2017 en Uruguay. Me parece que nunca son buenas las comparaciones, pero quizás para marcar alguna cuestión que sirva a la reflexión, yo diría que en el caso de Argentina, y nos ubicamos en un momento de hace 15 años atrás, el empuje y el alcance nacional quizás estuvo marcado, si bien había algunos antecedentes, por la instalación de un premio presidencial, Escuela Solidaria. Creo que esa máxima jerarquía institucional que acompañaba a la iniciativa le dio un espaldarazo en el sentido de la difusión en la sociedad, del conocimiento en el mundo académico, docente, y creo que eso fue muy, muy interesante. En este sentido, yo estaba en Montevideo tenía el honor de dirigir la oficina de la OI en aquel momento, cuando se gestó en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura la posibilidad de la presencia del programa en Uruguay. Y también tuvo un respaldo decidido de la Dirección General de Educación y del Ministerio, y me parece que su inserción en las escuelas y la participación de los docentes y de los estudiantes en los proyectos y en los concursos fue muy, muy positiva. En las dos orillas fue sin duda una iniciativa, y es una iniciativa exitosa, con una impronta diferente en este sentido. En el caso de Uruguay estamos hablando de hace 5 años atrás, en el caso de Argentina 15, entonces momentos diferentes también que uno podría entrar a ver el contexto político, institucional, pero más allá de ese contexto, creo que la iniciativa tuvo siempre un nivel de profesionalismo y una idea clara que fue llevada a pleno, y que tuvo una muy buena recepción en las escuelas del Río de la Plata, en Argentina primero y en Uruguay después. En segundo comentario, no de carácter comparativo, simplemente como bondades y fortalezas de CLAIS y de la iniciativa, creo que Daniel hacía referencia a un concepto que es la construcción política, y me parece que la palabra política en su mejor sentido, en su mejor y más pleno sentido de política pública, de política de Estado, de política en términos de la participación y el consenso de la comunidad, me parece que es una de los ítems o de los matices que le dieron mucha fortaleza a las escuelas solidarias, al aprendizaje en servicio solidario. Y Javier hacía referencia ahora al final de las presentaciones al vínculo escuela-comunidad. Sin duda que tanto en Argentina como en Uruguay, esa salida de la escuela hacia la comunidad, hacia una agenda de los adultos mayores, de la inclusión de personas con discapacidad, de la juventud y de trabajar contra la discriminación o a favor de la paz, o en la búsqueda de la memoria en el plano local, en el plano regional o nacional. Me parece que tuvo ese vínculo escuela-comunidad fue realmente enriquecido por la iniciativa en ambos países. Tema clave para una estrategia de desarrollo, tema clave para la prevención de la violencia. Ahí estaba a punto de comentarle a Olga antes de empezar, aprovechar unos materiales que se hicieron en su momento con aplicación en comunidades locales de la periferia de Montevideo, y el programa se llamó La Iniciativa, y tuvo mucho respaldo del Consejo de Inicial y Primaria, que fue, y de ANEP, por supuesto, pero que se llamó Entornos Educativos Libres de Violencia. Bueno, ese tipo de iniciativas, y ahí quedaron materiales didácticos. CLAIS y Aprendizaje en Servicio hicieron un recorrido fantástico de documentos, de seminarios, de intercambio de reflexiones, un registro de la práctica y una reflexión sobre esa práctica que fue siempre muy fecunda, tanto en Argentina como en Uruguay. Me parece que en ese sentido
la agenda que abarcó la iniciativa siempre tuvo esta riqueza de la complejidad, pero de la realidad. Es decir, de pensar en prevenir la violencia, pensar en incluir determinados sectores vinculados a los pueblos originarios, o a los afrodescendientes, o a cualquier grupo primario, o a veces discriminado. Entonces, este valor no es menor, al contrario, yo diría que esa apertura a través de los proyectos y de fomentar la solidaridad a través de las aulas y de la escuela y de la universidad tiene un valor fundamental para la formación ciudadana. Yo creo que en ese sentido y en síntesis la contribución tuvo que ver directamente con una perspectiva de formación ética y ciudadana. Cuando uno intenta explicarle, yo a veces quizás lo repito, y Nieves seguramente, o Daniel, o Lucila me habrán escuchado alguna vez, pero a veces es en la discusión del ámbito académico, político, uno intenta decir cómo educar en los derechos humanos, y yo recurro a una estructura didáctica de 4 ejes, y me parece que en este sentido ese marco le da a CLAIS una legitimación interesante como un agente de transformación también en el fortalecimiento de los derechos humanos. Los 4 ejes son educar en la memoria, y muchísimos proyectos tenían este insumo de pensar por qué llegamos hasta acá, este pueblo, qué identidad tiene, la construcción de la identidad. Educar en la memoria. El segundo eje de educación para la inclusión. Y bueno, si quizás el telegrama más rico de CLAIS y de la experiencia de Escuelas Solidarias es que siempre trabajó para la inclusión educativa y la inclusión social. Y el tercero de los ejes, uno puede estructurar y decir, educar en los derechos humanos es educar para la convivencia. Bueno, el diálogo, el respeto, este conjunto de valores democráticos que el programa, la iniciativa siempre defendió y promovió. Y quizás como último, y casi obvio para lo que propone CLAIS y lo que ha propuesto la iniciativa de aprendizaje en servicio solidario, es educar en la participación. Participación escolar, participación comunitaria, participación política. Me parece que estos son ejes o palabras claves en el desarrollo del contenido que ha desarrollado la iniciativa. Ya demasiado extenso quizás, pero bueno, un último comentario tiene que ver con la importancia de este programa para el futuro. Para el futuro. No hay futuro sin solidaridad, no hay futuro sin que la escuela le dé condiciones de formación a los jóvenes y a las futuras generaciones en la solidaridad. Y cómo organizarse, cómo organizar un proyecto comunitario, solidario, cómo pensar en el otro, cómo ayudar al otro, al que está más cerca, al que está más lejos. Realmente el programa en ese sentido contribuye a esa perspectiva de construir un futuro distinto, un futuro mejor al que hoy tenemos. Y en este sentido, la otra palabra clave que tiene que ver con el mito fundante, con Nieves y con todos los equipos que se formaron, tiene que ver con el compromiso, ¿no? Siempre la característica, el entusiasmo y el compromiso han sido una característica distintiva de CLAIS, de las escuelas solidarias y del aprendizaje en servicio solidario. Así que bueno, de esta manera solo aprovechar para felicitar a todas y todos quienes estuvieron y continúan poniendo corazón, experiencias y todo el amor posible en este camino, en estos senderos que son para celebrar. Así que un abrazo desde Buenos Aires para todas y todos. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por tu participación. Bueno, hemos escuchado al magíster Ignacio Arnaiz, ex director de la oficina OEI en Uruguay y es coordinador de la Unidad de Programas Especiales, Ministerio de Educación, República Argentina. Muchas gracias, Ignacio, y como siempre, nosotros abiertos a tu colaboración y a tus aportes que siempre han sido muy, pero muy fructíferos. Bueno, invitamos ahora a la doctora Adriana Aristimuño, directora sectorial de Planificación Educativa de CODICEN.
Bienvenida, Adriana, y agradecemos tu participación y sabemos que estás muy ocupada, pero tomaste un espacio para estar hoy con nosotros, y para nosotros es muy valioso contar con tu aporte, y bueno, sabemos que siempre te tenemos muy cerca, Adriana. Más allá que te recuerdo como mi profesora en la universidad, pero soy una aliada fundamental en estos procesos, que estamos para reflexionar de cómo mejorar la calidad de la educación uruguaya. Bienvenida, bueno, Adriana. Muchísimas gracias por esa bienvenida tan cálida, Olga. También retribuyo los lindísimos recuerdos. Un agradecimiento muy especial por la invitación, una invitación que viene de gente muy amiga y muy querida, y de un tema que también me convoca muy fuertemente. Felicito a los investigadores, a los 3 que ya expusieron por el trabajo. Es un muy buen trabajo, un trabajo muy claro, y también agradezco los comentarios que recién realizó Ignacio, porque también me resultaron muy iluminadores para lo que yo voy a decir ahora. Intentaré no repetir y hacer algún aporte sustantivo. Bueno, en primer lugar, el trabajo se presenta de manera muy clara. A cualquiera que lea esta investigación, tanto en la parte argentina como en la parte uruguaya, está muy bien explicada toda la historia, los fundamentos del aprendizaje de servicio solidario, los periodos, los actores que han intervenido. Y si tuviera que resumir, una de las cosas más valiosas e interesantes que tiene este estudio es destacar que se trata de un caso exitoso de una incidencia fuerte de la sociedad civil en la política educativa. Cosa que en el mundo puede ser bastante frecuente, pero que en nuestras latitudes no es tan común, y creo que es un aspecto muy destacable, esto de la incidencia, la influencia, la fuerza, que está muy bien documentada en el estudio, cómo se produce esa incidencia de la sociedad civil en la política educativa. Tengo 3 o 4 puntos que fui anotando a medida que iba avanzando en la lectura, de lo que me parece que constituyen los principales valores, o las buenas prácticas, o parte de un círculo virtuoso, no sé cómo llamarle, de este aprendizaje de servicio solidario, y cómo se ha dado en esta parte del mundo. En primer lugar, tiene un carácter interinstitucional bien marcado, ¿no? Entonces, es bien llamativo ver cómo se van amalgamando diferentes instituciones de, obviamente, diverso porte, tamaño, vocación, historia, características, etcétera, como son la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, donde ahí Olga tuvo un rol fundamental en este entramado y en esta historia, la OEI, la oficina que se instala definitivamente, la Universidad Católica en Uruguay, Fe y Alegría, el Chajá, el Centro de Voluntariado del Uruguay, es decir, es realmente singular, muy destacable este entramado de instituciones en la historia, de cómo se va fortaleciendo el aprendizaje en servicio solidario, especialmente estoy hablando ahora de Uruguay, ¿no? Pero creo que es algo compartible en los 2 estudios. Creo que una de las diferencias más destacables es eso de la estrategia diferencial entre Argentina y Uruguay, que en un lado es más bien top-down y en el otro bottom-up, pero comparten muchas cosas como ya explicaron antes. Otro de los valores que tiene este proceso de aprendizaje en servicio es el gran, no sé cómo llamarle, nodo, o la gran condensación de valores educativos que tiene esta experiencia, que realmente la hacen también muy singular. Yo fui como listando todas las cosas que con fundamento las investigaciones muestran, y bueno, por de pronto, obviamente, poner en el centro del escenario el tema del servicio de la solidaridad. Ignacio recién se refería a eso, que tiene mucho que ver con la actividad educativa misma, pero además pone mucho énfasis en la formación de los docentes, la formación en servicio, la capacitación, que es un componente bastante virtuoso de este emprendimiento. También el hacer énfasis en el trabajo en los centros y en fortalecer a los centros educativos, cosa que muchas veces, sobre todo en un sistema educativo centralizado como el uruguayo, no es tan frecuente. Entonces destacarlo, que el aprendizaje de servicio solidario, todo este proceso lo ha puesto como un valor fundamental. Y también
el romper lo que llamamos en Uruguay, creo que también en Argentina, romper las chacritas, es decir, ser una fuerza que ha ido como derribando muros y límites institucionales. Lo interinstitucional tiene que ver con eso, o sea, lo interinstitucional es el lado positivo de lo que puede ser las chacritas como lo negativo. Bueno, esta fuerza del aprendizaje de servicio ha derribado muchos límites institucionales, eso creo que es un valor muy destacable. El hecho de empoderar a los alumnos también me pareció que era algo muy fuerte y sobre todo muy prometedor como parte de una política educativa, y también, indudablemente, la relación fuerte que establece entre la escuela, el centro educativo y la comunidad. Entonces, si uno mira el conjunto de elementos, es realmente un conjunto bien potente, porque va de lo institucional, los valores mismos del servicio, lo comunitario, lo más pedagógico, si se quiere, que es la formación de los docentes y el tema del empoderamiento de los estudiantes, y el fortalecimiento de los centros. Realmente es un conjunto bien interesante, bien virtuoso y muy amalgamado, o sea, no es una lista suelta, sino que es algo que funciona de manera muy sistémica, por lo menos así como emerge en los estudios. También quería destacar que se ve a lo largo de los estudios la fuerza de lo que es el sistema de apoyo, ¿no? Ya mirándolo de repente desde una perspectiva más de estrategia o de teoría del cambio, algunas de las iniciativas que uno puede ver en los sistemas educativos a veces fracasan, hacen agua, porque muy bien pensadas, muy bien diseñadas, pero luego no tienen un sistema de apoyo que los sostenga en la implementación a lo largo del tiempo. Y este emprendimiento, esta iniciativa sí lo tiene. Y también hay dos hitos o dos elementos constitutivos, componentes del aprendizaje en servicio, que son el concurso, como un hito en el tiempo, un concurso muy bien diseñado, que congrega muchas fuerzas, mucha energía, condensa mucha energía, y también el hecho de que exista una red, ¿no? El concurso, que puede ser un elemento más, si se quiere, tradicional, clásico, y la red, que es un elemento más contemporáneo, más de nuestra época, también como hitos constitutivos de este círculo virtuoso. Por último, y creo que ya lo han mencionado antes y en el estudio aparece claramente, creo que hay un futuro prometedor en el tema curricular. Estoy hablando específicamente ahora de Uruguay, porque nosotros estamos abocados a empezar a diseñar y a pensar una reforma curricular bastante importante, y creo que el aprendizaje en servicio y todo el tema solidario están destinados a tener lugar bien importante en ese currículo, sobre todo en virtud de esos componentes positivos y esos componentes valiosos que decía desde el punto de vista educativo que tiene la instalación del aprendizaje en servicio solidario. Yo creo que a partir de lo que ya existe, a partir de lo que se ha hecho, más allá de las etapas y de las vicisitudes, creo que hay un entramado bastante fuerte, institucionalmente hablando, educativamente hablando, como para hipotetizar que este podría ser parte de un currículo renovado en Uruguay. Y entiendo y adelanto que en Olga pueden tener una aliada importante, ya la tienen, ya lo es, y bueno, y en mi caso estoy bastante interesada en explorar esa posibilidad, así que creo que como porvenir, como horizonte, es bien interesante lo que se nos abre hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Gracias, Adriana, por tus aportes. Creo que... Bueno. Se escucha perfectamente, Olga. Ah, perfecto. Porque como se apagó la cámara, después quedé con el tema del micrófono. Bueno, muchas gracias, Adriana. Realmente un placer escucharte. Y bueno, cuando lleguemos al final y hagamos, digamos, ese análisis de lo que han expuesto los tres panelistas, rescatamos esas ideas muy buenas que aportaste. Bueno, para terminar con y luego podemos hacer un diálogo, si terminamos la ponencia de los tres panelistas, pero podríamos hacer un diálogo entre este grupo,
invitamos al economista Gonzalo Baroni, director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Bienvenido, Gonzalo, a este espacio. Bueno, muchas gracias a todos. En especial quería agradecer a CLAIS por esta invitación. Agradecer, bueno, ni que hablar, la presencia de todos los que nos deben estar viendo y escuchando, a las personas que están en ambos lados del charco, que ya vamos a tener oportunidad de volver a vernos prontamente. Bueno, ni que hablar a la maestra Olga, que ya te vi que has estado muy presente y de una manera muy, muy importante en todo este proceso. La verdad, agradecerle también a los investigadores, más allá de las distintas experiencias que hemos tenido, desde el Ministerio de Educación y Cultura ya desde muchos años, se ha tomado también como una política de Estado, y ha venido desde administraciones anteriores la participación en todo el proyecto, en todo el trabajo que viene haciendo CLAIS. Destacar también cómo me ha servido esta investigación para la sistematización de la experiencia también de Argentina y de Uruguay. Así que algunos comentarios generales y alguna reflexión final. Primero que nada, me llamó mucho la atención la diferencia de la implementación de la política pública, el proceso de implementación de política pública, cómo se llevó adelante. Ahora sí. ¿Cómo se llevó adelante en Argentina? ¿Cómo se llevó adelante en Uruguay? Como ya han nombrado los panelistas que me antecedieron, Uruguay tiene una característica bastante peculiar del sistema, el sistema educativo bastante segmentado, que justamente a veces se dificulta mucho llevar adelante políticas públicas educativas bien coordinadas que lleguen a todo el territorio nacional. Así que bueno, en primer lugar, esa comparación que se da entre ambas políticas públicas, el proceso, algo en la sección 1, en la sección argentina, cuando Daniel nombraba las distintas etapas, yo me pongo justamente del lado de los argentinos en el momento que se llevó adelante esto. La verdad, es un trabajo muy fuerte, cómo la solidaridad afloró en ese momento. Y también destacar un poco lo que se decía y lo que se destaca al principio de la investigación, que en Latinoamérica, bien claro, el concepto de solidaridad no es beneficencia, y cómo en un momento de crisis social, crisis económica, Argentina, y en particular la política pública argentina, pudo llevar adelante esto. Obviamente con sus altibajos, obviamente con sus distintas diferencias y distintos impulsos. También es entendible que los gobiernos van teniendo distintas políticas a llevar adelante, distintos tonos, pero cómo se pudo mantener hasta este momento, a tal punto que derramó también en el Uruguay y en la región. El caso, en la parte argentina, cuando se destaca la parte de la planificación, y sobre todo los distintos componentes básicos que se tienen en el aprendizaje y en el servicio solidario, realmente es llamativo ver cómo fue destacándose a tal punto, bueno, lo decía Ignacio hace unos pocos minutos, cómo se fue instalando como política de Estado, cómo se fue institucionalizando, cómo se consolida la práctica, y cómo termina siendo un dispositivo exitoso de la política pública. Evidentemente, fue un dispositivo afín para un momento dado de la Argentina y la distinta política que se llevó adelante. Después, la comparación, y quiero básicamente entrar a la parte uruguaya, de donde tanto Felipe como Javier han destacado y han llevado adelante todo el proceso de institucionalización, que Adriana también hablaba justamente de cómo se llevó adelante esta política, que realmente cómo se llevó de arriba hacia abajo, cómo primero a través de las autoridades educativas en la ANEP, las autoridades educativas en el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Educación, cómo se sigue manteniendo eso, y la potencialidad que fue teniendo. Todo el origen, el voluntariado en Uruguay tiene una peculiaridad,
la discusión que se dio en el proceso de la ley de voluntariado. Realmente, bueno, y ahí estoy mirando mis apuntes cuando aparece Olga nuevamente en esa representación. Pero acá me parece que lo más interesante a destacar es la estrategia uruguaya de incorporarlo en el nivel primario, de cómo el nivel primario en Uruguay, la cohesión que tienen las escuelas en Uruguay, la escuela pública uruguaya, la escuela pública también en el medio rural, la importancia y la trascendencia, cómo se lleva adelante. Esa diferencia que tenemos profundamente con el sistema secundario, con el sistema educativo secundario, en el cual la cohesión no es algo que abunde, y a veces los porcentajes de deserción también complica. También a destacar el proceso que llevó adelante CLAIS, formando formadores y tutores de proyecto. Ahí la otra vez hablábamos con parte del equipo aquí en la Dirección de Educación, de cómo los programas de tutoría a nivel virtual, también ahora con esto de la pandemia, cómo se ha llevado adelante en los últimos años, y cómo han trabajado los distintos actores públicos. De hecho, muchos de los aquí presentes, los que nos están escuchando, han trabajado como tutores en este proceso de CLAIS. Tener bien presente que acá en Uruguay la coordinación entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública no siempre ha sido muy fácil, y que acá tener un apoyo y respaldo en capacitaciones y también en el concurso de Educación Solidaria por parte del Ministerio de Educación y Cultura, y con la ANEP, con sus distintas resoluciones y con la habilitación al ingreso a los centros, fue una coordinación muy grande y un trabajo muy fuerte por parte de la sociedad civil. Entonces hay que destacar eso, del compromiso de las autoridades educativas. Y parte del estudio destaca justamente también cómo la diversidad territorial y la diversidad de los distintos centros incorporados colaboró justamente para la experiencia uruguaya, cómo el subsistema de educación primaria lo recibió de una manera tan potente en este momento, y cómo ha sido relevante el aporte pedagógico de CLAIS a todo el proceso educativo uruguayo de los últimos años. Ya llegando un poco más a la parte final, también destacar las distintas partes relevantes. En una parte de la investigación, sigo con la sección 2 de Uruguay, cómo el centro educativo es el espacio donde confluye ese aprendizaje, ese servicio solidario, los docentes y los alumnos, que en definitiva son los actores relevantes, los protagonistas. Cómo el alumno se lo encuentra empoderado, cómo se lo encuentra protagonista del proceso, pero además cómo desarrolla competencias, y se destaca clarito en la investigación, cómo desarrolla competencias que no son específicas de las asignaturas. En un mundo cada vez más cambiante, en un mundo donde el asignaturismo está siendo hackeado, donde realmente necesitamos estudiantes, alumnos y alumnas que puedan desarrollarse más con un aspecto de competencias y habilidades que específicamente por asignatura. Después, bueno, el aspecto de las estrategias me parece que lo han destacado de una manera bastante pormenorizada, tanto Felipe como Javier, pero lo que quería destacar, y sobre todo los aprendizajes finales, la complementariedad y la sinergia entre la metodología de CLAIS y la práctica docente en Uruguay, de cómo se lleva adelante el aterrizaje, y la estrategia, justamente lo que hablábamos del top-down, de arriba hacia abajo, que se lleva adelante y que es gran parte del éxito del anclaje, el aterrizaje en el Uruguay. Algunos aprendizajes, algunos comentarios finales, que también lo destacaba Daniel en el aspecto, en la sección argentina. La construcción política, la conjunción entre las autoridades educativas, que siempre en Uruguay han sido pujantes, cambiantes, y que no muchas veces están dialogantes entre sí, cómo la sociedad civil logró juntar las distintas partes y poder posicionarse de una manera exitosa. Y después, también teniendo presente Adriana y Javier, que lo integran, cómo la investigación se recalca bastante parte de lo que EDUI 21, también la sociedad civil en Uruguay,
involucrada y planteando respuestas a muchos de los problemas educativos de nuestro país, y cómo en la investigación se destaca, tanto por Felipe y por Javier, justamente cómo se le da respuesta a través de CLAIS, a través del aprendizaje y servicio solidario en las aulas uruguayas, cómo se le da respuesta a dos de los desafíos que plantea EDUI 21, y justamente es en el aspecto curricular de cómo se inserta en esto que comentaba minutos anteriores, cómo se inserta en el aspecto no asignaturista, en el aspecto más de habilidades y de servicio, y cómo también le da un rol importante al docente, le da un rol importante a la maestra, al maestro, en el proceso educativo, y cómo le da herramientas muy importantes y que a nuestro entender se nos va parte del proceso educativo actual, que es el aspecto comunitario de los centros, de las escuelas, justamente en el proceso educativo del estudiante, pero también en el proceso educativo de la sociedad en sí misma. Así que saludar profundamente la investigación que han llevado adelante, agradecer la invitación de que me ha tocado, justamente desde el Ministerio estamos muy interesados en seguir apoyando, en seguir colaborando. He tenido la suerte de estar con muchas y muchos de los integrantes que llevan adelante esta propuesta a ambos lados del charco, así que espero verlos pronto de manera personal y presencial, y bueno, agradecerles por este espacio. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por tu participación, y bueno, vamos a seguir en contacto, indudablemente que sí. ¿Está? Bueno, estoy en... Sí, te estamos viendo, Olga, adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, tengo aquí sobre el escritorio una cantidad de ideas plasmadas en distintos lugares de que quise organizar los aportes de todos los panelistas. Hay coincidencias muy, pero muy interesantes, y voy a tratar de resumirlas en algunas ideas directrices que me parece a mí que la consideré relevante, pero también llevaría también otro nivel de análisis y profundización de las mismas. Me hice una pregunta, ¿cómo incidir en la política educativa del Uruguay? Y bueno, ¿cómo incidir a través de esta, es decir, es una propuesta hoy que a veces nos preguntamos, ¿es una metodología de trabajo? ¿Es una pedagogía? ¿Es una filosofía? Y realmente conjuga todos estos aspectos. Estamos hablando de una metodología pedagógica que tiene de base sustentos teóricos, conceptuales, y bueno, y que nosotros fuimos formados desde nuestros pedagogos tradicionales como Dewey, que realmente ese trabajo con la sociedad, esa cuestión de que la escuela está, la institución educativa está con la comunidad y participando en ella. Cuando uno mira todo esto, ve que se conjugan aspectos sociológicos, pedagógicos, hasta psicológicos, porque es una nueva manera también de ver la realidad. Bueno, yo traté de poner 3 puntos importantes que quiero rescatar, y si me quieren interrumpir, perfectamente, porque ojalá hubiésemos estado todos en forma presencial, pero en estos momentos es el modo de comunicación que es posible. Hay como un compromiso que podríamos establecer en la tarde de hoy, capaz que soy un poco, no sé, me aventuro en algo, que es como el tema de una transformación curricular. El tema de transformación curricular para poder ver que la transversalidad en los contenidos es importante, y a través de esta metodología nosotros hemos comprobado desde educación inicial hasta enseñanza media, enseñanza superior, que los contenidos enfocados de este modo organizado, desde la transversalidad, motiva mucho más al estudiante. Entonces el primer punto sería esta transformación curricular,
de cómo ver nuestros programas. Esto es un desafío que hemos tenido de acá también del Consejo de Educación Inicial y Primaria, de ver que un programa que teníamos del año 2008, organizado por muchos contenidos, de tratarlo de tenerlo en base a estas competencias y habilidades que a través de esta metodología se desarrolla, que es la base de que estas habilidades que están integrando contenidos posibilitan también al desarrollo integral del alumno. Otro segundo punto es resignificar el rol de los docentes. El rol del docente desde un rol. Yo creo que en este momento de pandemia también este rol empezó a cambiar en los docentes y a mirar la realidad de otra forma, a mirar el niño y su entorno familiar de otra forma, porque tuvimos que estar más acercados a la familia y más acercados a otros agentes educativos de la comunidad. Entonces, resignificar este rol de que el maestro, nosotros tenemos figuras importantes como es el maestro comunitario, que trabaja muy allegado a la familia, pero también tendríamos que resignificar el rol del docente y profesionalizar este rol. Y un punto que me parece muy importante es el liderazgo, que se habló mucho, se habló de la investigación argentina, de que se veía el liderazgo en los distintos actores participantes, pero aquí me refiero al liderazgo de los equipos directivos. Cuando en este momento que estábamos en este panel y se habló, Gonzalo habló de que se instaló primeramente en primaria. ¿Por qué se instaló en primaria? Me acuerdo cuando Eugenia Puglia llegó a Inspección Técnica, que yo estaba allí con esta propuesta. Bueno, ahí empecé como a interesarme en la propuesta y el anclaje lo hicimos en primaria. Lo hicimos en primaria porque veíamos que en cuanto a la organización, la institución, el centro educativo de primaria, en cuanto a su organización, mirada de la organización, era mucho más factible, digamos, de poder instalar. Teníamos un director, un equipo directivo y docentes más estables en un horario totalmente, por supuesto, que enseñanza media teníamos dificultades de mucha cantidad de docentes. Ahí teníamos menos docentes por institución educativa. Entonces mirábamos la institución educativa como una organización, pero también la veíamos como institución, con sus normas y sus pautas. Pero facilitó el proceso porque yo estaba en un lugar de que éramos como a la par, ¿no? Es decir, cuando el proceso a veces se da de arriba hacia abajo, está muy bien, en Uruguay se dio desde arriba hacia abajo, pero se dio desde un modo de intercambios, o sea, no de imposición, sino de discusión, de análisis, y la adhesión voluntaria de los centros fue lo más importante. Y ahí se empezó a gestar un movimiento que cuando seguimos hablando con la inspectora técnica del Consejo de Enseñanza Secundaria en aquel momento, me acuerdo de Hilda Zurraco, empezamos a implementarlos en los liceos. Ahora, cuando se empieza a aumentar y a ver que en realidad esto se prendía de los docentes, esto generó un entusiasmo y una motivación institucional muy importante. Y de ahí empezó la motivación a otros centros y a los estudiantes también. Entonces, el liderazgo es un punto importante. Y un punto importante es el fortalecimiento de la institución educativa como gestora de estos cambios. Y aquí me detengo en algo importante, que es el sentido de pertenencia y de identidad del centro educativo. Los docentes, cuando pertenecen a un centro educativo donde desarrolla un proyecto de aprendizaje servicio solidario, ese centro educativo manifiesta como orgullo de que estoy formando parte de este equipo, ¿no? Y a veces se cambia de institución y a veces ese tema del cambio de institución nos ha llevado a pensar que tendríamos que dejar instalado en los centros con mayor rigor científico, podemos decir la memoria institucional, dejar la sistematización de las experiencias. Nosotros a través del premio de los concursos, el premio de educación solidaria, los concursos, llevamos a que el docente pueda sistematizar sus experiencias, pero no es como una costumbre que esté instalada en los docentes de escribir y dejar este testimonio de lo que han desarrollado.
Por eso es algo a seguir trabajando. Entonces, como otro punto importante que vi, que tal vez en este tema de la solidaridad y pensar el aprendizaje, servicio solidario, la solidaridad que hoy en día la estamos practicando tal vez con mayor, digamos, frecuencia en práctica, practicándola, no diciéndola, sino practicando esa solidaridad horizontal que nos ha llevado a ser más solidario con el otro en este tema de crisis mundial en lo que estamos pasando por esta emergencia sanitaria, la ponemos en práctica y vemos que es un término, un concepto que apareció en los tres panelistas, el tema de rescatar lo que significa la solidaridad. El proceso, la solidaridad en la planificación, también este tema de cómo planificarlo y tenerlo en cuenta en la propuesta educativa. Las relaciones interinstitucionales, otro punto importante que rescaté, nosotros cuando estamos trabajando, ustedes vieron ahí que son distintos organizaciones, instituciones que nos están apoyando, como el MEC, OI, Chajá, y bueno, ANEP, y seguimos en la organización civil también, es decir, cómo se involucra, cómo estamos involucrados, y que estas redes que se van extendiendo van fortaleciendo la propuesta. Esto nos lleva a que los estudiantes sean los protagonistas y puedan descubrir también todas estas posibilidades que están fuera de la institución educativa. Los estudiantes ponen en práctica el diagnóstico, la fase del diagnóstico para detectar cuál es la situación que a veces la está preocupando y ocupando del entorno de lo que es la comunidad. El estudiante participa desde esa instancia y esos diagnósticos nos ha llevado a propuestas que justamente son relevantes, sentidas y tienen un sentido y un significado. Entonces, la participación del estudiante es otra cuestión que me parece de rescatar como otro desafío, y la continuidad, el seguimiento de ese estudiante luego de terminar el ciclo en que nosotros estábamos trabajando con él, que es uno de los puntos que también Argentina presentó como digamos, como para otra investigación, a ver qué queda instalado en los jóvenes. Al pasar así como Adriana ha sido un referente para mí en lo que fue todo el análisis institucional y evaluación cualitativa de los centros educativos, en la tesis que trabajé en la maestría justamente fueron 3 instituciones educativas en búsqueda de hallazgos. ¿Qué queda en esas instituciones luego de estar instalados proyectos de aprendizajes y servicios solidarios? Y ahí las conclusiones en que uno arriba ve que es muy importante dejar instalado la memoria institucional y el liderazgo que ese director ha podido dejar en el liceo. En este caso eran 3 liceos. O sea que son aspectos que tendríamos que tener incidencia directa en ellos. Yo lo que rescaté de estas 3 muy buenos aportes de Ignacio, muy buenos aportes de Adriana y de Gonzalo, en que realmente todos coincidimos en la necesidad de hacer, digamos, de detenernos y reflexionar sobre los programas, sobre lo que estamos ofreciendo a los jóvenes, niños, adolescentes, en las propuestas educativas. Todo esto apuntando a ¿qué? A la mejora de los aprendizajes, al mejoramiento de la calidad educativa, apunta a que el estudiante es el centro, y por eso estamos preocupados en eso. Así que yo pienso que es una muy buena oportunidad la que hemos tenido en la tarde de hoy para analizar y reflexionar sobre estos procesos de instalación, porque instalar una metodología, cómo la instalamos, cuál es el grado que tenemos instituciones que ya vienen en una trayectoria muy interesante, de que en varios años se siguen en la propuesta a pesar de los cambios docentes, porque ya está instalado y podemos decir que está institucionalizado, pero también estamos en proceso. Por lo tanto, es importante la evaluación constante, una evaluación que sea de evidencia científica, digamos, a través de una investigación-acción, de ver qué está pasando en estos centros educativos y que los
los actores verdaderos sean los estudiantes. Y por último, para terminar, y después Nieves nos dará el cierre, quisiera rescatar también la idea del trabajo con la comunidad. Aquí la comunidad, en los tres panelistas, tomó también su relevancia en un concepto diferente. Tenemos la comunidad educativa y la comunidad, esa que está afuera, que no está tan afuera porque estamos, es decir, tenemos que trabajar con ella, ¿no? Y esa comunidad toma una relevancia importante. Lo toma en las escuelas rurales, en los agrupamientos rurales hemos extendido el concepto de comunidad porque abarca mucho más allá de lo que es la localización geográfica, porque es una comunidad mucho más abierta. Y a mí personalmente me tocó trabajar en el Centro de Formación Penitenciaria, en un curso, y también qué concepto toma la comunidad en las personas privadas de libertad cuando la comunidad está tan afuera y ellos están tan adentro. Entonces, esas cuestiones en un discurso dialéctico, nosotros, por eso pienso que es importante, porque nosotros llegamos, acá en Uruguay, en primaria, llegamos como que desde la propuesta, como pensando que desde arriba una cascada, pero hubo un diálogo dialéctico en que a veces nosotros volvíamos, retomamos de esta realidad, de esta comunidad en la que estábamos, para reformular y ver desde los aportes teóricos que teníamos qué cosas teníamos que adaptar y hacer nueva teoría. Así que para mí fue muy enriquecedor, pero muy enriquecedor todo este proceso que viví con CLAIS, y bueno, agradezco este espacio y agradezco a estos tres compañeros que me gustaría en un momento estar juntos y poder conversarlo personalmente con ellos. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Olga, a vos por esta moderación y esta síntesis, y bueno, desde el corazón claramente, por haber compartido todos estos años también desde este lado, desde el lugar del equipo de CLAIS, y ahora desde este nuevo rol que te toca protagonizar, así que vamos a seguir hablando de estas cosas. Muchísimas gracias por tus palabras. Estamos ya entrando en el cierre del encuentro, y para ello vamos a darle la palabra a la directora de CLAIS, la profesora Nieves Tapia, que nos acompaña para dar cierre a este encuentro. Adelante, Nieves. Gracias, Marianela, y perdonen, gracias a todos los que han participado en este foro. Un gracias especial a las autoridades educativas uruguayas, a Ignacio y a nuestro brillante equipo de investigadores por todo el trabajo y por su participación hoy. Yo, además de agradecerles, simplemente para terminar, quería como retomar tres palabras. Todos hemos mencionado la solidaridad, y yo quisiera en este momento tomar la palabra solidaridad entendida como posibilidad de encuentro, como posibilidad de trabajo mancomunado, de articulación de esfuerzos, de sinergia, porque me parece que a lo largo de lo que se ha relatado como trayecto histórico y también en los comentarios sobre el proceso en Argentina y en Uruguay, me parece que esta articulación, este encuentro no se da solo entre las instituciones educativas y la comunidad, se da también entre lo que viene de arriba y lo que viene de abajo, porque en definitiva me parece que más allá de las diferencias en cada país, en los dos países ha habido momentos donde el aprendizaje de servicio creció sobre todo de abajo para arriba, y momentos en donde necesitó intervenciones de arriba para abajo, pero que cuando se hacen más fuertes, cuando convergen esos dos movimientos, cuando las políticas públicas, las políticas de Estado encuentran la motivación y la vocación docente y las buenas prácticas instaladas en los centros educativos, y eso es lo que permite que esta pedagogía se difunda. Me pareció muy importante lo que decía el director de Educación de Uruguay, porque que en este proceso el MEC y la ANEP hayan podido trabajar juntos y tan aceitadamente y tan de acuerdo como lo han hecho a lo largo de todos estos años en distintos gobiernos,
en distintas gestiones, me parece que son de esos pequeños milagros del aprendizaje y servicio solidario, pero que dicen también mucho de la voluntad política y de la convicción sobre la importancia y el sentido de esta propuesta pedagógica para el conjunto del sistema educativo. Y me alegra también ver que ha sido el aprendizaje de servicio una excusa para que desde las dos orillas a las que el fútbol a veces divide y a veces también otras cosas, que estemos también trabajando juntos es una causa de alegría. La segunda palabra, muy breve, es la palabra resiliencia. En el trayecto de los últimos 20 años, en las dos orillas ha habido momentos en donde parecía que todo lo construido desde las políticas, todo lo acordado entre la sociedad civil y el Estado, parecía que se derrumbaba, y lo que ha quedado es la resiliencia de los educadores y de los estudiantes solidarios que han seguido desarrollando sus prácticas, de los especialistas que han seguido estudiando y desarrollando ideas y buenas prácticas. Y en ese sentido, yo vi ahora en YouTube, están conectados muchos de mis queridísimos colegas del Programa Nacional de Educación Solidaria. Quizás no es el mejor momento para el programa, quizás es un momento de incertidumbre, hay muchos cambios en el ministerio, no se tiene demasiado claro qué va a pasar durante y después de la pandemia, pero me parece que así como ha habido resiliencia en los educadores y en los estudiantes solidarios, también siempre ha habido una enorme resiliencia de los funcionarios y de los especialistas que han seguido promoviendo el aprendizaje y servicio también en los momentos más oscuros, así que me parece que eso es importante rescatarlo. Y finalmente, y esto quizás para mí es como lo más importante que quería subrayar, para mí hay una palabra que es justa para este momento, aunque parezca paradójico, que es la palabra oportunidad. En relación a la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo habla de crisis, todo el mundo habla de lo que va a venir con horizontes muy negros, y a mí me parece que si hablamos de la instalación de políticas educativas de aprendizaje de servicio en Uruguay, de lo que estamos hablando es de oportunidad. Oportunidad porque, como decía Ignacio, durante y después de la pandemia siempre va a ser indispensable, ahora más que nunca, educar en la solidaridad. Yo creo que si algo nos ha mostrado la pandemia es justamente cómo la práctica concreta de una solidaridad responsable, en donde el cuidado personal es el cuidado del otro y el cuidado del otro involucra el cuidado personal, nunca ha sido tan evidente que la opción es entre solidaridad o irresponsabilidad. Y así como a veces sale más en los diarios el uno que se subió con fiebre al buquebús, y en cambio cuesta más ver las iniciativas que desde cientos de escuelas en Uruguay como en Argentina se están realizando para atender la emergencia, me parece que en el presente, pero sobre todo en esta transición después de la pandemia, que vendrá definitivamente cuando sea, me parece que la educación para la solidaridad es más indispensable que nunca. Y nosotros sabemos cómo se hace para educar en la solidaridad con una propuesta pedagógica concreta, que no es enseñar desde la teoría, desde la declamación, desde los pactos preexistentes, sino enseñar la solidaridad desde la práctica, porque sabemos que nuestros estudiantes aprenden la solidaridad de verdad cuando les damos la oportunidad de practicarla. Entonces, en ese sentido, me parece que la pandemia es una gran oportunidad. Y hablando específicamente del Uruguay, y lo digo no porque estemos en este foro, sino lo dije también en el seminario internacional hace unas semanas,
La verdad es que yo creo que Uruguay ha sido uno de los países de América Latina, si no el país de América Latina mejor preparado para esta pandemia, justamente por la política de Estado que ha tenido el Uruguay en relación a la instalación de nuevas tecnologías, de conectividad, de capacidad de sus docentes, de utilización de las nuevas tecnologías. Mi hijo, que también es profesor de historia, me dice, la pandemia nos tomó prueba sorpresa y los que no sabían tecnología, los que no sabían informática, los que no sabían cómo conectarse, fueron aplazados. Y eso vale para las personas y vale para los países. El otro día hablaba con la ministra de Educación de un país centroamericano que me decía que recién en julio, después de 4 meses de escuelas cerradas, habían logrado montar el primer programa educativo y que recién 5 meses después habían logrado instalar el primer portal educativo. Yo comparaba esa situación centroamericana con el Ceibal y decía, bueno, realmente Uruguay es uno de los países que está mejor preparado para seguir adelante durante y después de la pandemia. Y en este sentido yo quiero subrayar como un desafío que así como ha sido muy eficaz en Uruguay la capacitación docente a distancia y ha tenido un peso superior al de la capacitación online en Argentina, donde la mayoría de las capacitaciones docentes desde el Ministerio como desde CLAIS eran hechas presencialmente, me parece que así como ha sido clave la formación docente online y que es muy importante darle continuidad, también va a ser una buena práctica y un desafío nuevo multiplicar los proyectos de aprendizaje-servicio en la virtualidad o en formatos híbridos o combinados, en donde también los estudiantes que estén estudiando desde sus casas puedan participar de proyectos que sirvan a la comunidad. También en cuanto a oportunidad, y esto yo quiero reconocerlo, valorarlo y agradecerlo, todos sabemos que en América Latina muchas veces cuando cambian los gobiernos, o cuando cambian los ministros, o cuando cambian los secretarios, cambia, y todo lo que se hizo en las gestiones anteriores es desestimado simplemente porque lo hizo otro antes. Yo valoro mucho la continuidad institucional que se ha dado en Uruguay, donde gobiernos distintos, gestiones distintas, funcionarios distintos, a lo largo de estos años le han ido dando continuidad a la instalación del aprendizaje de servicio en Uruguay, y quiero valorar especialmente la voluntad política y el compromiso que está mostrando esta gestión, presente en los funcionarios que están aquí, pero también en muchos otros funcionarios del MEC y de la ANEP, el ministro que hasta hace pocos días tenía reservado en su agenda poder participar en este evento. Para nosotros es muy valiosa la voluntad política que ustedes están mostrando con hechos para que esto pueda tener continuidad y sea, como dijo el licenciado Baroni, que sea realmente una política de Estado. Y por experiencia de vieja funcionaria sé que cuando hay voluntad política es el momento de avanzar y de correr los límites y de aprovechar para instalar lo que después tendremos que mantener, sostener o acompañar con resiliencia. En este sentido, yo rescato como oportunidad algo que señalaba Javier Lacida, la capacidad que tienen las prácticas de aprendizaje-servicio de generar motivación en los estudiantes, motivación en los docentes, tiene un impacto directo en la capacidad del aprendizaje-servicio de generar inclusión. Y sabiendo que el tema de la inclusión es una preocupación común que tenemos en todos nuestros países, y que
en ese sentido la pandemia nos ha puesto por delante no solo la problemática de la inclusión por cuestiones socioeconómicas, sino también por la desmotivación de estudiantes que quizás no tienen dificultades económicas, pero están desmotivados para seguir a la escuela. Me parece que el aprendizaje de servicio es una oportunidad para que nuestras escuelas sean más inclusivas, para que respondan a la pregunta de para qué sirve ir a la escuela de una manera clara, de una manera atractiva, y para que puedan seguir motivando a cada vez más educadores y estudiantes para que sirviendo a sus comunidades puedan aprender más de lo que se aprende solo de los libros, para que sus proyectos no sean simulaciones, sino que sea aprender en base a proyectos que transforman la realidad y que nos ayudan a que nuestros países sean países menos desiguales, más justos, y que podamos crecer en un presente y no solo en un futuro mejor. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos y esperamos reunirnos pronto. Seguimos adelante con el concurso, seguimos adelante con las formaciones y con el apoyo virtual a las instituciones uruguayas. Así que muchas gracias a todo el equipo, a nuestro equipo de comunicación que hizo posible este evento, y será hasta la próxima. Muchas gracias.